Gracias por continuar con nosotros en Original TV con Darío Medrano. Señores, hoy tenemos un programa de lujo. Tenemos una invitada internacional y estamos hablando de la ingeniera Natalia Tinjaca. Es ingeniera civil con maestría en transporte, con más de 14 años de experiencia en articulación público-privada, gestión de aliados y cooperación internacional para la movilidad urbana sostenible. Se ha desempeñado como coordinadora de la iniciativa Bloomberg para la seguridad vial en Bogotá, Colombia, y de la iniciativa Carros Más Seguros de Colombia. También ha ejercido como especialista para el programa Pequeñas Grandes Obras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Además, es asesora de la Subsecretaría de Política de Movilidad de Bogotá. Así que también ha sido consultora de 9 versiones del Observatorio de Movilidad desde la Cámara de Comercio de Bogotá, Colombia, de Salud. Bienvenida, ingeniera. Gracias por estar con nosotros en Original TV con Darío Medrano. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y con la ingeniera vamos a estar tratando un tema sumamente importante. Vamos a hablar sobre seguridad vial. Conociendo que nuestro país tiene una alta tasa de siniestralidad por accidentes de tránsito. Conocemos que ocupa el segundo lugar por accidentes de tránsito en las Américas y el número 5 en el mundo. Son cifras que realmente nos llenan de tristeza, dadas las implicancias que tienen los accidentes de tránsito en la sociedad dominicana. Medrano, estamos hoy con un programa de lujo. Bueno, gracias de verdad que sí, gracias por asistir a este programa, ingeniera. Buenas tardes. Nosotros aquí en República Dominicana estamos bastante preocupados porque, sobre todo en estas fechas cercanos a la Semana Santa y la propia Semana Santa, cuando miles de personas salen de la ciudad hacia las poblaciones, incluso a balnearios, lugares de diversión, pues el grado de siniestros, la cantidad de siniestros a veces sobrepasan las capacidades. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Qué deben hacer nuestras autoridades para evitar o por lo menos frenar o controlar un poco esos siniestros? Muchas gracias, Darío, por la pregunta. Y bueno, este caso no es aislado en la República Dominicana. En Colombia también sucede lo mismo en la Semana Mayor. Es la semana más fatal, el fin de semana más fatal en materia de siniestros de tránsito. Entonces, lo que normalmente se debe hacer como una estrategia integral de seguridad vial para salvar vidas en la vía en ese momento tan importante de la Semana Mayor es primero la prevención. Ante todo, tenemos que llamar a los conductores a que hagan uso de sus certificados de mantenimiento, que revisen frenos, que revisen pues que el vehículo esté en las mejores condiciones. Pero esa es la parte que llamamos la responsabilidad individual. Pero también hay una responsabilidad compartida que tenemos desde el gobierno, desde los expertos y técnicos para llevar a cabo una estrategia de control y disuasión de comportamientos de riesgo. Uno de los principales causantes de siniestros de tránsito es el exceso de velocidad. Es un factor de riesgo que por sí solo no creemos que exista en las calles, pero la evidencia ha mostrado que es el más recurrente. De hecho, es el factor de riesgo que más pues agrava otros factores de riesgo. Por ejemplo, si vamos a exceso de velocidad y aparte de eso se ha bebido alguna bebida alcohólica, el factor de riesgo aumenta. Entonces, el tema del control de la velocidad, de instaurar puestos de control en ciertos puntos críticos que ya sabemos donde se generan siniestros regularmente en las carreteras del país, es una estrategia muy importante, disuadir a los conductores de tomar este tipo de comportamiento fatídico. Y por otra parte está el tema de la comunicación hacia los usuarios de la vía, la comunicación de que mantengan pues las velocidades adecuadas, de que no solo vean un puesto de control y se sientan que están siendo perseguidos o que solo quieren que se les coloque una multa, sino que realmente es una llamada a la conciencia y a la protección de la vida. Esas son unas de las estrategias que podemos tomar a corto plazo.
Pero también para trabajar el tema de seguridad vial es importante contar con una infraestructura segura, una infraestructura que proteja el error humano. Y estas infraestructuras en América Latina lamentablemente carecen pues de estos diseños. ¿Por qué? Nosotros como latinoamericanos, los ingenieros latinoamericanos, adaptamos los manuales americanos a nuestras carreteras. Entonces nosotros estamos diseñando vías para americanos en unos contextos sociopolíticos y de usos del suelo totalmente distintos a los que realmente existían en Estados Unidos en el momento de generar estos manuales de capacidad. Entonces es importante que esto ya es una medida que no es inmediata, es una medida a corto, mediano plazo, empezar a diseñar la infraestructura de tal forma que las velocidades sean seguras, que se perdone el error humano, que es uno de los principios importantes de la visión cero, de cero muertes en la vía, es perdonar el error y que se pueda proteger a los usuarios más vulnerables. Nosotros hemos identificado, y en la República Dominicana sucede lo mismo, el mayor actor vial que pierde la vida en siniestros de tránsito es el motociclista. Sí. Y lamentablemente los motociclistas pierden la vida pues, en siniestros que por una parte son autovolcamiento, eso quiere decir que pierden el control en el momento de conducir, o pues es un atropello a un peatón o con vehículos grandes que no los ven y que juega el tema de los puntos ciegos, por ejemplo, en vías donde transitan camiones, los motociclistas son invisibles en ciertos puntos del carro, del camión, y por estos puntos ciegos pierden la vida. Entonces, es un tema crítico. Adicionalmente, los motociclistas que más sufren estas consecuencias son los que están en una edad laboral y de vida personal muy importante entre los 15 y los 29 años. Estamos perdiendo un capital social muy importante. Estamos dejando familias sin la debida pues, protección del hogar, se están desintegrando. Y aparte de eso, estamos generando unas lesiones o personas que quedan en condiciones de discapacidad que posteriormente se les hace mucho más difícil conseguir un nuevo trabajo o reincorporarse a la vida civil. Entonces es una consecuencia muy grave el tema de la siniestralidad vial y especialmente de estos actores que son los motociclistas. Así es, doctora. Hemos visto en su experiencia profesional que hablaba de la estrategia Bloomberg. Sabemos que es una estrategia importante que se ha implementado ahora en otros países. ¿En qué consiste esta estrategia? Un poco por ver lo que se ha hecho, ¿verdad?, en otras latitudes que pudiéramos extrapolar aquí a la República Dominicana y que han sido efectivas. Bien, uno de los principios de la estrategia Bloomberg para la seguridad vial global, esta iniciativa que nació por parte del exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, quien en el momento de ser alcalde ya era una persona pues millonaria, realmente en su alcaldía ganaba $1 de salario. Él se propuso durante su alcaldía que las personas no debían morir por causas externas que podían ser prevenibles. Entre esas está el tema del consumo del azúcar, que también es una de las principales causas de muertes en el mundo, la diabetes, el cáncer, todo esto. Está el tema del uso de armas, especialmente en Estados Unidos. Hemos visto que pues, han existido tiroteos y es algo muy grave. Está el tema del tabaco y también el tema de la seguridad vial. La iniciativa Bloomberg nace con el propósito de salvar vidas en los países que necesitan más apoyo, a países que son de mediano y bajo ingreso y que se encuentran pues, con unas tasas altas de siniestralidad vial. La iniciativa este año está en 15 países y en varias ciudades en el mundo. Y nosotros lo que esperamos desde la iniciativa, y yo fui parte de esta iniciativa, era recibir capacidad técnica que llega al país, se instala y apoya en distintos aspectos, desde la infraestructura, el control y la comunicación para generar toda una institucionalidad. ¿En qué se basa esta iniciativa Bloomberg? Tiene dos principios grandes. Uno son los sistemas seguros. El sistema, hagan de cuenta, es un conjunto de eslabones de una cadena.
Estos eslabones son distintas profesiones, disciplinas que trabajan en materia de seguridad vial. Si uno de estos eslabones se rompe, es donde empieza el siniestro de tránsito. Realmente el siniestro no empieza cuando hay un choque. El siniestro empieza desde un mal diseño, desde un mal control, desde una falta de planeación y desde no proveer espacios seguros para los actores viales. Este enfoque de sistemas seguros viene no solo de la iniciativa Bloomberg lo acoge, pero viene desde las Naciones Unidas con las conferencias ministeriales y con los objetivos de desarrollo sostenible de los países. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible que se ha dado pues, desde el año 2010 es llevar a la mitad el número de muertes en siniestros viales. Lamentablemente no lo hemos logrado. Los siniestros viales se han mantenido, han subido un poco a nivel mundial. Ahora son 1,35 millones de muertos al año que se generan por siniestros viales. Y pues ese es uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Y se lleva a cabo a través de la estrategia de las Naciones Unidas, de las décadas de acción para la siniestralidad vial, para combatir la siniestralidad vial en materia de llevar los sistemas seguros a las ciudades y a los países. La iniciativa Bloomberg ya, pues, esta es como su tercera versión de trabajo en las ciudades. También, aparte de eso, existe Bloomberg Philanthropies dando, pues, otras iniciativas como los Majors Challenge, donde también se ayudan a las ciudades a hacer estrategias en materia de sostenibilidad. Y pues este apoyo realmente se ha visto muy efectivo en las ciudades donde se ha aplicado. Yo trabajé en Bogotá, tuve la oportunidad de ser la coordinadora en ese momento y trabajar de la mano con la Dirección de Seguridad Vial y Bogotá por primera vez en muchos años logró bajar su tasa de siniestralidad vial de cerca de 7.8 muertes por cada 100.000 habitantes a 6 muertes por cada 100.000 habitantes. Entonces, es un trabajo importante, juicioso, donde se necesita un cambio fundamental y es el cambio desde la aproximación ética hacia cómo diseñamos la seguridad vial. Y este cambio en el enfoque ético nos lleva a priorizar la vida sobre las velocidades, la vida sobre la prevalencia del vehículo particular, el análisis juicioso de datos donde podemos identificar los factores de riesgo que más afectan a los países y, aparte de eso, apoyar las iniciativas de los planes nacionales de seguridad vial, donde se traza toda una hoja de ruta para que los países logren estas metas en materia de siniestralidad vial, de reducir muertes y llegar a esa visión de 0 muertes en el tránsito. ¿Podríamos nosotros, ingeniera, aquí en República Dominicana, lograr esa baja en los niveles, en los estándares de siniestralidad con Colombia, por ejemplo? Si aquí tenemos infraestructuras viales con muchos problemas, pero además de eso tenemos también las leyes. La ley de movilidad aquí es benévola, es muy blanda con el violador. Entonces, el que viola la ley de tránsito aquí sale fácilmente de la cárcel con una simple fianza, una simple multa y ya. O sea, no habría que tener una combinación de severidad de la ley y mejorar las vías, la estructura vial para mejorar o bajar esos estándares de muertes. Es correcto, Darío. Y ahí entramos a un campo muy importante y es el tema de la educación. Cuando nosotros hablamos de seguridad vial, yo creo que la mayoría de nosotros pensamos en campañas de educación como una estrategia efectiva. Sin embargo, nosotros tenemos que ver que la educación va a lo largo de toda nuestra vida. No para en el colegio, no para cuando tenemos la licencia, no para cuando ya somos conductores. Todo el tiempo, como gobierno, tenemos que estar corrigiendo comportamientos, generando alertas, disuadiendo estos comportamientos. Entonces, es importante lo que tú dices, el tema del enforcement, que llaman, o la aplicación de la ley, donde exista, por un lado, un sistema judicial que esté bien diseñado, un sistema judicial que pues penalice y que genere las multas que deben ser, y por otra parte, un control que disuada esos comportamientos, que diga, no queremos ponerte la multa si cumples con las velocidades, si no bebes y conduces, si te abrochas el cinturón de seguridad y el casco. Entonces,
es toda una cadena, nuevamente volvemos a la cadena de eventos, donde podemos trabajar de la mano para que esto se lleve a cabo. En materia de infraestructura, nosotros podemos tener las mejores vías, las vías más rápidas, pero no es solo tener vías para vehículos. La calle se tiene que ver como un conjunto de elementos donde se mueven personas. Y ya cuando hablamos de mover personas, la configuración de la calle tiene que cambiar. Los andenes tienen que ser más generosos para que los peatones crucen y pues caminen juiciosamente sobre la acera y no bajen a la calle. Los cruces tienen que ser a nivel para que pues, los peatones puedan cruzar de forma tranquila. Las vías tienen que ser, pues, estar muy bien pavimentadas, estar un poco estrechas para que el conductor sienta si está excediendo la velocidad. Y aparte de eso, los radios de giro, los accesos a los barrios, los accesos a ciertas zonas, tienen que ser muy estrechos de tal forma que lleve al conductor a bajar la velocidad, mirar quién viene y poder acceder. Entonces es toda una infraestructura perdonadora que lleve a que la protección de la vida, a que si un niño se atraviesa sin querer, no pierda la vida por eso, sino que haya tiempo de frenar, por lo menos. Sí. Yo pienso sobre eso tan interesante que usted acaba de poner y sobre lo que decía Medrano, que también hay una parte de responsabilidad ciudadana. Y me voy a referir, ingeniera, que en este país nosotros tenemos una cultura, ¿verdad? Una cultura que es propia de nuestro país. Y es que la gente como que al no tener quizás ese enforcement, esa obligatoriedad, ¿verdad? Por la ley, pues se es muy dado a cometer también las infracciones. Y me refiero a que, por ejemplo, en estos días veníamos en la avenida y vemos que hay un puente peatonal en una avenida de mucho flujo vehicular y la gente prefiere, estando al lado de la escalera para usted subir, para llegar al otro lado de la avenida, subir por ahí, que es lo más seguro, la gente prefiere cruzar. También para el ciudadano que no está conduciendo vehículos, sería importante también que la ley fuera un poco más estricta con esas faltas, porque eso podría acarrear, un accidente de tránsito, pero no solo eso. El semáforo está en verde para que el tránsito continúe y la gente intenta cruzar la calle en medio de unos vehículos que están en pleno movimiento con derecho porque el semáforo así le ha permitido el cruce. Vemos motociclistas sin los cascos de protección, transportando niños, pero no un niño, 3 niños en una motocicleta con 2 adultos, o sea, iban 5 personas. Pasan por enfrente de las autoridades viales y nada sucede. O sea, yo creo que debemos ser un poco más estrictos con este tipo de cosas. Y también otro detalle que nosotros tenemos con respecto a la infraestructura es el tema de la iluminación. A veces son avenidas muy concurridas, con poca iluminación y con poca señalización también para hacer efectiva que no ocurran este tipo de situaciones. Es correcto y pues a mí me gustaría hacerles un símil de lo que es cruzar una calle versus otras percepciones que tiene el ser humano. Nosotros evolutivamente hemos sido diseñados para temerle a las alturas. Yo creo que seguramente si yo les digo saltemos de un piso 20, asomémonos y saltemos, ustedes me dicen, Natalia, ¿qué estás pensando? O sea, ¿por qué te vas a lanzar a un precipicio? Sin embargo, no nos damos cuenta que cruzar una calle a más de 60 kilómetros por hora, una calle que tiene ese límite de velocidad, es como caer de un 8º piso. Así es. Y no lo sabemos, no lo percibimos, porque evolutivamente nosotros no tenemos el concepto de velocidad, ni como peatones, ni como conductores. A veces estamos conduciendo y miramos el velocímetro y, uy, voy a 100, pero no me di cuenta. Entonces, es un tema muy importante generar alertas para que las personas sientan que están en un entorno pues, que requiere atención. Los peatones, como tú dices, siempre van a fluir como el agua. Es algo que sucede en
todo lugar. En Nueva York las personas no respetan el semáforo, en Bogotá los ciclistas no respetan el semáforo. Es algo que se siente como un fluir del agua, pero si la infraestructura logra ser mucho más perdonadora y mucho más inclusiva, vamos a tener menos comportamientos de riesgo de este estilo. El tema de la motocicleta, que es un vehículo que no ha sido regulado en nuestra sociedad latinoamericana, llegó para quedarse. Y no lo digo como un statement comercial, lo digo porque la motocicleta, en el caso de Colombia, es un vehículo de trabajo y se vio más en el marco de esta pandemia. Las personas que podían acceder a trabajo si tenían la motocicleta era un plus, era sí, algo más, y la persona podía de pronto tener más oportunidades laborales. Entonces la motocicleta es un vehículo laboral. El director me está haciendo seña, ingeniera, que vamos a publicidad y vamos a seguir conversando. A los amigos televidentes, recordarles que estamos conversando con la ingeniera Natalia Tinjaca, experta en seguridad vial y movilidad urbana. Así que vámonos a la pausa, inmediatamente estaremos conversando nuevamente con ustedes.